Hola, hola, muy buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar, ¿cierto? Hablando de la mujer virtuosa. Eh, la semana pasada vimos y hablamos de Ana. Y la virtud de Ana era de ser una mujer perseverante, que no perdió la fe a pesar de las circunstancias que vivía, ¿cierto? Cómo su clamor llegó hasta el Señor y Él le hizo justicia. Vimos que pasó por circunstancias muy difíciles, por años. Fueron haciendo mella en su corazón, poniendo amargura en su corazón, ¿cierto? Y mucho dolor. Pero ella nunca perdió la fe, perseveró en oración, perseveró en el Señor, hasta que Dios le, le, le dio lo que ella anhelaba. El día de hoy vamos a hablar de la lealtad, vamos a hablar de otra mujer virtuosa donde la Biblia nos relata, ¿cierto?, su historia y nos deja como testimonio, ¿cierto?, una vez más de cuál es el carácter de una mujer virtuosa. Así como la semana pasada hablábamos de la perseverancia, de mantenernos firmes en la fe, de un carácter eh, 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 siempre de convicción, de fe, de esperanza y de mucha fuerza y valentía, porque la situación de Ana no era fácil. Ahora vamos a ver que Ruth eh, también, ella tiene cualidades de mujer virtuosa, pero la más sobresaliente es la lealtad. ¿Cuán importante es la lealtad como virtud entre todos nosotros? No solamente entre las mujeres, no solamente como parte del carácter de una mujer virtuosa, sino que entre hombres y mujeres en general. La lealtad es parte del carácter de Dios, es una virtud, es un atributo de Dios la lealtad. Él es leal con nosotros a pesar de que nosotros no lo somos. No siempre lo somos. Sobre todo antes de recibir al Espíritu Santo, y cuando lo recibimos muchas veces también fallamos. Un ejemplo claro de esto es Pedro. Es Pedro cuando él niega a Yeshua después de haber vivido con él, haber convivido con él, ver sus obras. Sin embargo, cuando llegó el momento de la persecución, él por temor lo negó, y lo negó 3 veces. Por tanto, la lealtad para Dios, como carácter, como virtud de nosotros, es muy importante. Son tiempos difíciles y según la profecía, según lo que Yeshua dijo antes de su venida, nosotros vamos a ser perseguidos. Todos los cristianos, todos los creyentes, los que guardan los mandamientos, dice. Dice que Satanás va a ser arrojado a la tierra y va a perseguir a la descendencia. Va a perseguir a los que guardan la palabra de Dios, a los que creen en Yeshua. Y, y Dios espera que seamos leales, que nos mantengamos firmes y leales a Él, a pesar de las circunstancias. Es fácil ser leal a una persona cuando las cosas están bien. Es fácil ser leal a tu compañero, a tu amiga, a tu familiar, cuando las cosas van bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias cambian? ¿Qué pasa cuando ya las cosas no están funcionando como antes? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando hay peligro? ¿Qué pasa cuando está en juego tu vida? ¿O cuando está en juego tus recursos o las cosas que tú amas? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en la lealtad? No solamente a Dios. Mira, si no somos leales entre nosotras, entre nosotros como creyentes, ¿cuánto más vamos a ser leales con Dios que no le vemos? ¿Cuánto más cuando llegue el momento, cuando Dios pruebe a la humanidad, que de hecho ya lo está haciendo? ¿Cuánto más? ¿Cuánta lealtad? ¿A qué estamos dispuestos a llegar? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por ser leales a Él? Muchos hemos negado al Señor más de una vez con nuestras actitudes, con nuestras formas, y a veces ni siquiera nos hemos enterado.
Bueno, la Biblia señala de que en este tiempo, antes de la venida de Yeshua, habrá muchos engañadores y dice que aquellos que no amaron la palabra de Dios, aquellos que no guardaron su palabra, aquellos que no le buscaron, no guardaron su Torá, dice que serán engañados, que Dios los va a entregar a un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no creyeron al amor de la verdad. Es decir, no amaron la verdad, se envanecieron en su razonamiento. O sea, no te dice que van a ser aquellos que no siguieron una religión, que no siguieron una denominación. No, está hablando de creyentes que leyeron la palabra de Dios, que la escucharon y no la obedecieron, que no la amaron. A eso se refiere. Entonces dice que Él le envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Con qué fin? Yeshua cuando vino dejó un ejemplo y dijo, para que teniendo oídos no oigan. Y hablaba en parábola. Entonces no siempre Dios quiere darse a conocer, porque Dios determina y elige quiénes son, ¿ya? Quiénes son los que sí van a ser salvos, los que sí son escogidos porque han perseverado, porque han amado la verdad, porque han buscado la santidad por sobre todo. Entonces la lealtad es parte fundamental de un creyente, de la vida de un creyente. Y Dios lo ve en el día a día, en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos. La lealtad en las buenas y en las malas. Sin embargo, cuando tú escuchas a una persona hablar mal de otra, cuando las circunstancias han cambiado, y criticar y juzgar y hablar mal de la otra persona con otras personas, en contra de esa persona, maldiciendo, diciendo cosas, sean verdad o sea mentira, en eso no hay lealtad. No hay lealtad, no hay amor en eso. Mira, vamos a leer, vamos a ir a Ruth capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 18, ya es necesario. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Alimelec, y el de su mujer, Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Pobre Noemí, imagínate, se le muere primero el marido y 10 años después se le mueren los 2 hijos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Recuerden que había hambre en la tierra. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, por sus hijos, ¿cierto? Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Es decir, les dijo, váyanse y cásense de nuevo y sean felices. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras.
pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Qué tremendo, estaba amargada ella. Claro, no era para menos, o sea, se le murió el marido y después los hijos. Quedó sola en la cultura judía, hebrea. Muy importante la figura del varón, muy importante. El tema de herencia, el tema de la primogenitura, el varón como cabeza y el primogénito como herencia, como continuidad. Lo mismo pasa con los matrimonios. Si se muere un hermano casado, el soltero tiene que desposar a la viuda, para darle continuidad al hermano y darles heredero. Sigamos leyendo entonces. Estábamos viendo de que ella le decía vayan porque ustedes no van a poder. O sea, yo por más que me case y tenga hijos, no van a esperar. Y mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vayan y hagan sus vidas, eso le está diciendo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra y Orfa besó a su suegra, o sea, la besó y se fue. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quieras que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. ¡Wow! Tremendo testimonio de Ruth. Bueno, vemos, primero que todo vamos a analizar, vemos la amargura, la tremenda amargura de esta mujer Noemí, que perdió a su marido y posteriormente a sus 10 hijos. Fuera de todas las circunstancias que tiene que haber vivido, experimentado por causa de la hambruna que había en la tierra. Perder al marido en medio de estas circunstancias y después perder a sus 2 hijos y quedar con sus 2 nueras. En ese entonces las mujeres no trabajaban como ahora, eran más bien dependientes del varón. Entonces al quedar ella sola y sus 2 nueras solas, quedaron desprotegidas, culturalmente desprotegidas, culturalmente y también para ellas socialmente y como personas, ya como personas sin sus maridos. Y claro, Noemí, Ruth era joven, ya, y Orfa también era joven. Entonces, pero Noemí ya tenía su edad. Entonces, lo que vino sobre ella fue amargura y ella dice claramente, dice que Jehová, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella, eh, eh, ella lo que hacía era, estaba manifestando su dolor, su amargura, pues la mano de Jehová se había levantado contra ella porque había permitido de que ella quedara sin varón y sin descendencia. Porque aquí habla de las 2 nueras, pero no dice que tuvieron hijos. De hecho, ninguna de ellas tenía hijo porque no habla de niños, sino que solamente quedaban ellas 3. Entonces, la circunstancia de esta mujer, Noemí, era muy difícil. En medio de la hambruna, 3 mujeres, y ella les dice, ustedes son jóvenes, vayan, hagan sus vidas, cásense, que Dios les añada, gracias por haberme acompañado hasta aquí, les deseo lo mejor. Y claro, ambas amaban a Noemí, a su suegra. En esta cultura la suegra es la madre, es la segunda madre. Ellas son parte de la familia. Entonces, eh, pero Ruth no quiso volver atrás, no quiso volver a su familia, no quiso volver a sus dioses, a su cultura. Recuerden que ella era moabita, ¿ya? Ella era moabita, ellas no eran como en este caso lo era Noemí, ¿cierto? Ella no era de la tribu de Judá, sino que ella era moabita.
Y estas mujeres, eh, al no ser judías, los moabitas tenían otra cultura, otros dioses. Y les dice, vuelvan con su madre y vuelvan a sus dioses. Pero habiendo conocido Orfa, ¿cierto? Y Ruth, la cultura judía, habiéndose casado con estos judíos, hijos de judíos, porque como vino la hambruna ellos se cambiaron y se fueron a Moab, dice que ahí las conocieron también por causa de la hambruna, y después se movieron, digamos, de ahí. Ellas, ellos también heredaron las costumbres de sus padres, porque si hay algo que los judíos tienen es que ellos enseñan las tradiciones de su pueblo, de sus raíces hebreas. Entonces ellas tuvieron que también aprender todo esto. Conocieron a Jehová, conocieron la palabra de Dios, eh, vivieron la experiencia. Entonces Orfa decide, cuando las circunstancias cambiaron, que estaba bien volver a su tierra, volver a sus dioses, volver con su madre, besó a su suegra y se despidió de ella. Eh, Más Ruth, dice, se quedó con ella. Ruth podía haberse ido, podía haber, era válido, podía habérselo ido y haber decidido volver a sus dioses, volver a su familia, mas ella no quiso hacerlo. Yo creo que Ruth pensó, ¿cómo la voy a dejar sola? Ella es la madre de mi esposo, estuvo conmigo todos estos años, fue mi madre, ha sido una mujer que ha sufrido mucho y yo la amé, la amo, mi esposo la amó y ella determina quedarse con ella. Noemí era una mujer de edad. ¿Qué expectativas de vida podía tener al lado de ella? ¿Qué esperanza podía tener al lado de ella? Sin embargo, ella determina por amor ser leal, ser leal, a pesar de las circunstancias difíciles, de lo que eso significaba. Yo creo que ella también tenía claro que por ser más joven, obviamente iba a tener que ella asumir la responsabilidad de muchas cosas. Y bueno, la Biblia enseña que ambas siguieron el camino, siguieron caminando y que Noemí decidió volver a su tierra, a Judá, a Efrata, a la tierra de Judá, a Judá, a la ciudad de Judá, y en eso entonces caminaban. Y ellos decidieron volver, porque dicen de que allá Jehová estaba bendiciendo a su pueblo. Y bueno, llegando allá, Dios las respalda de una manera maravillosa. Sería bueno que tú pudieras leer el libro de Ruth, tiene 4 capítulos, es muy corto, muy bonito. Y allá Noemí se encuentra con se encuentra con sus familias porque ella era de allá. Y Ruth, sabemos que nada es casualidad, por esas casualidades ella sale a buscar trabajo y para poder alimentar a su suegra y alimentarse ella. Y así llega a un fundo, a una hacienda de una persona adinerada o que estaba acomodada, y este le permite cortar gavillas, pero ella ignoraba quién era él, hasta que Noemí se lo dice. Luego ella descubre, cierto, que esta persona era un familiar directo de Noemí, el cual tenía derechos y deberes, obligaciones según la ley judía, de asumir la responsabilidad de ambas, tanto de Ruth como de Noemí. No estaba obligado, porque antes de él había otro pariente que era más directo, que tenía la prioridad. Pero este hombre se enamoró de Ruth, se enamoró de Ruth. Dice que Noemí aconsejó a su nuera y ella fue obediente y hizo todo lo que su suegra le dijo y se sujetó a las leyes judías y hizo todo para no desproteger a su suegra, para no deshonrarla, porque era otra cultura y otros tiempos. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar nosotros por lealtad a una amiga, a una persona que en algún momento lo está pasando mal o que sus circunstancias cambiaron?
que ya no es la persona que financieramente a lo mejor es pudiente o que a lo mejor ya no está completamente sana, que ahora es dependiente de otros o de una persona, no sé, tu marido, eh, que está pasando por una etapa mala en su vida, o tú misma lo estás pasando mal, y las personas que tú creías que eran tus amigas o las personas que tú creías que te amaban, no has encontrado el apoyo, ni la sinceridad, ni la honestidad, ni tampoco el amor, la contención que tú en algún momento necesitaste. Es tremendo, porque en vez de hallar eso encontraste, no sé, eh, menosprecio, indiferencia, y es doloroso, es terrible, porque son gente que uno ama. Mira, cuando son personas ajenas a uno duele menos, pero cuando son las personas que tú amas es difícil. Pero Dios es tan amoroso, tan bueno con nosotros, que Él nos ayuda a poder liberarnos y a poder perdonar aquellas deslealtades. Más todo lo que nosotros vivimos y experimentamos nos sirve para poder nosotros no repetirlo, ¿m? Para experimentar el dolor y la empatía, para que cuando eso le ocurra a otros, nosotros no caigamos en semejante desgracia, sino que manifestemos el carácter del Señor en amor y seamos leales al otro, al que lo está pasando mal, al que está a capa caída, al que ya no tiene la misma circunstancia. ¿Mm? Ser leales, ser leales, no importa si se equivocó o no. La lealtad va más allá de eso. La lealtad tiene que ver con que no importa lo que suceda, estoy contigo para ayudarte, para apoyarte, para, para contenerte, para darte amor, no para juzgarte ni criticarte, porque cuando uno lo está pasando mal, lo que menos necesita es gente que te critique, que te cuestione, que te ponga en duda o que te menosprecie. Cuando uno lo está pasando mal, uno necesita gente que te contenga, que te diga no importa, tira para arriba, vas a salir de esto, vamos, se puede. Eh, y que cuando escuche que los demás hablan de ti, eh, salga en tu defensa, salga en tu defensa y diga no, es un tiempo, lo está pasando mal, pero va a salir de esto. ¿Mm? La lealtad, la lealtad que les faltó a los discípulos de Yeshua cuando a él lo crucificaron, cuando lo llevaron. Pedro lo negó y los otros se escondieron, nadie lo ayudó. Estaba escrito que sería así. La misma gente que él sanó, la gente que estuvo con él cuando él predicaba, 5.000, los seguían, dice. ¿Y después dónde estaban? Prefirieron a Barrabás. Entonces, la lealtad es una virtud que realmente a los ojos de Dios es muy valorada, muy valorada. Procuremos ser leales con nuestros maridos, con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se equivocan, ¿por qué, por qué menoscabarlos? ¿Por qué indisponerlos unos con otros? ¿Por qué enojarnos cuando no se hacen las cosas como uno quisiera? ¿Mm? Y como no lo hizo, entonces lo pongo mal, me enojo, critico o lo indispongo con sus hermanos. Yo estoy dando ejemplos, ejemplos de vida cotidiana, porque la vida de Dios es práctica, la vida de Dios se manifiesta en el día a día. No es solamente leer la Biblia y ¡ay, qué bonita la historia! No, la palabra de Dios es para aplicarla, es para vivirla, es para experimentarla. Igual la lealtad, todas las virtudes, la perseverancia a pesar de las circunstancias, la lealtad al prójimo. La lealtad.
Si nosotros aprendemos a ser leales con nuestro más cercano, eh, lo vamos a hacer siempre con Dios, con el género femenino. Imagínate, es fácil tirarle barro a una mujer, criticarla, hablar de otra en forma despectiva, en el sentido de no sé, pues de vituperiarla, de menoscabarla. Y nosotros tenemos que ser leales al género, leales como mujeres, ayudarnos como amiga, como hermana, como madre, como hija, como esposa. ¿Mm? Aunque muchas veces estemos molestas, aunque muchas veces no nos parezca el conducir de nuestros maridos, o de nuestros hijos, o de nuestra madre, de nuestro padre, dice la Biblia que nosotros debemos honrar a nuestros padres, respetar a nuestros maridos, no ser áspero con nuestros hijos. Entonces, es importante la lealtad. La lealtad también tiene que ver con la verdad, con hablar la verdad. Ruth fue sincera con Noemí. Y Noemí fue sincera y leal con ambas nueras. Con las dos, porque ella las dos las amaba y ella procuraba que la libertad de ellas para que se casaran y fueran felices. Entonces eso también es una forma de lealtad. Mas Ruth decidió quedarse. Fue su decisión quedarse. Entonces ahí también hay lealtad. Noemí fue sincera, fue honesta, le mostró cuál era el panorama, ¿cierto? Cuál era la circunstancia, qué podían esperar de ella en el futuro, para que tomaran la decisión, ¿m? Sin resentimiento, sin remordimiento, sin culpa. Pero Ruth prefirió seguir a Noemí, ¿m? Porque yo creo que ella pensó, mi suegra ya está vieja, ha sufrido, hay amargura en su corazón, ¿cómo la voy a dejar? Yo la amo. Y ella también conocía a Dios, ella conoció a Jehová, porque ella tuvieron que practicar el judaísmo y adorar a Jehová. Entonces yo creo que todo eso, y Jehová permitió que ella se quedara con Noemí, que le fuera fiel, puso en su corazón eso para no dejar sola a Noemí, porque él sabía que grande había sido la prueba de Noemí. Recordemos que quedó sin marido y sin hijo. Entonces, examinemos nuestro corazón. ¿Qué tan leales somos? ¿Estamos en las buenas nomás o estamos en las buenas y en las malas? Y si alguien se equivoca, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué hacemos por esa persona? ¿Oramos por ella? ¿Conversamos? ¿La consolamos? Dice que el amor dice que la gracia y la verdad van de la mano. Yo puedo ver el error en otro, la verdad. Se equivocó, cometió un error, pero la gracia debe ir junta. Gracia o misericordia. Y seguir amando a la persona. Y tú puedes hablar con la persona, si son muy amigos, si son muy unidos, y tú puedes hablarle en amor y hacerle ver que está tomando una decisión equivocada o que está viendo las cosas de una manera que no es la manera de Dios. Y si te oye, bien, salvaste a tu amigo, y si no te oye, no lo vas a condenar, ¿entiendes? Vas a ver desde afuera el proceso que vive, pero también lo vas a contener cuando llegue el momento del arrepentimiento. Porque cuando nosotros nos equivocamos, siempre llega un momento en que Dios nos permite ver el error. Y la caída es estrepitosa y hay dolor en aquello. ¿Te fijas? Y ahí tú esperas que estén las personas con las cuales tú cuentas, que tú amas, que son los más cercanos, ya son los más cercanos a ti. Puede ser tu esposo, pueden ser tu familia, tu madre, tu padre, tu hermana, una amiga, compañera de milicia, dicen por ahí. Entonces es importante. Ahora bien, Yeshua fue leal a pesar de que sus discípulos no lo fueron, a pesar de que lo traicionaron
Él se mantuvo fiel, porque él podía haber dicho, ¿qué tengo que morir por esto? Me bajo de la cruz y me voy. ¿Te imaginas? No, él no tuvo esa actitud. Él tomó su cruz y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su vida. Entonces dice que el discípulo no es mayor a su maestro. Muchos te van a traicionar a lo mejor, y ya te han traicionado. Pero tú tienes que mantenerte leal, leal, manifestar esa virtud de Dios. No es fácil, pero la gracia de Dios está sobre los hijos. Y dice que todo lo que pidamos con fe, el Señor nos lo concede. Él nos lo da, dice, si pedimos con fe, no dudando. Dice que nos es dado, por cuanto creí, hablé. Así que perseveremos en el Señor pidiendo esa virtud tan maravillosa, no sea añadida. Si te falta, bueno, que Dios te la añada. Y si ya la tienes, que permanezca en ti. Y porque todo lo que uno siembra cosecha. Además, si tú eres leal, van a ser leal contigo. Así es que no siempre, quiero decir esto porque me lo dijo un hermano y yo quedé muy asombrada. Y era la primera vez que yo escuchaba algo así. Me dijo un día que él había sembrado a mucha gente, pero en mucha gente también, en algunas, no todas, pero muchas de ellas, no había recibido lo que había sembrado. Y él me dijo, con el tiempo entendí que no siempre se cosecha lo que se siembra. No necesariamente, a veces tú no lo cosechas de la misma manera o de las mismas personas. La vida te lo devuelve de otra forma, en otra figura, en otras circunstancias, en otras situaciones. Pero siempre te lo devuelve. Mantengámonos firmes en la fe, en el amor, en la esperanza y pidámosle a Dios que nos ayude a ser fiel al prójimo, a nuestro hermano, a nuestra madre, a nuestros familiares. Muchos hijos son los que dejan a los padres abandonados cuando los ven enfermos, cuando los ven que ya no les sirven, no les necesitan. No hagamos así con nuestros padres, ni con un hermano si cometió un error y cayó preso, con un amigo que cayó en la droga, con una mujer que cayó en el adulterio y perdió el marido y perdió sus hijos. No hagamos así. Hagamos el bien, mantengámonos leales. Amémonos, amémonos, amémonos. Es importante permanecer leales y en amor. Ahora, si tú ves a alguien en el error, no dice que tienes que no decirle. Eso no, ahí no hay lealtad. En el amor uno habla con la verdad. Pero en amor, con contención, porque es doloroso equivocarse. O cuando tus circunstancias cambian. Gente que pierde todo, un mal negocio y perdió todo y desaparecieron todos los amigos. ¿Y dónde están tus amigos? No están. Ahí se ven los verdaderos amigos, ¿cierto? Así es que, bueno, hermana, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Enseñémosle a nuestros hijos a ser leales. Enseñémosle a nuestros hijos a andar en integridad, en amor, en lealtad. Y preparémonos para lo que viene, porque el mundo está pasando por una prueba tremenda y vienen muchas más. Y aquí se van a ver los verdaderos creyentes, los leales, los que van a salir a la luz, los leales, los que no van a negociar, los que van a estar firmes en sus convicciones, los que van a perseverar en la fe, a pesar de la persecución, a pesar de las cosas que van a suceder. Y no van a negociar ni van a transar. Así que bendiciones, querido hermano, y nos vemos en el próximo video.